Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, Santi. Hola Marian, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, vamos a saludar a Mario Ravetino, es presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes. Hola, Mario, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, un gusto saludarlos. El gusto es nuestro, Mario. Bueno, el presidente del Mercado Central a favor de la restricción de las exportaciones de carnes. Cuéntenos un poco qué pasa, cuál es la situación. No, la verdad que no desconocía esa declaración. Nosotros hemos mantenido reuniones con quienes se están encargando de todo lo que es la temática de las exportaciones de carnes, que es el contador Guillermo Michel, que es el director de la aduana, y el secretario de Agricultura, que es el ingeniero Bailo, y acordamos seguir trabajando con normalidad en el tema de exportaciones, en consideración y virtud que esta semana se han estabilizado los precios de la hacienda en pie y consecuentemente va a haber una estabilización de los precios de la carne al consumidor. Por tal motivo, hoy en día estamos embarcando con normalidad y produciendo con normalidad a todos los destinos que tenemos habilitados. Claro, planteaba la medida el no exportar carne si había desabastecimiento en las carnicerías y en el mercado interno, básicamente, Mario. Eso era un poco lo que decía de controlar el mercado interno a través de las exportaciones. Algo que la semana pasada se escuchó como un rumor. No sé si me lo puede confirmar, si en algún momento se planteó el cese de exportación de carne. Bueno, varias cuestiones en la misma pregunta. Empiezo por lo último. Ese rumor que usted dijo estuvo la semana pasada, exacto, fundamentalmente de gente de los medios. En ese sentido se produjo una reunión con las autoridades competentes y hubo un comunicado de prensa desmintiendo todo este tipo de comentarios. O sea, primera parte existió el rumor y después se desmintió con un comunicado de prensa. Con respecto a cerrar las exportaciones para facilitar el mercado doméstico, si usted tira la línea de 15 o de 10 años atrás y analiza los precios de la carne al mercado doméstico, se va a encontrar con la novedad que cuando hubo intervenciones en las exportaciones argentinas de carnes, la carne al consumidor argentino le aumentó más que cuando no hubo. Eso es un número que tenemos que tener en cuenta y es muy importante cuando se habla de intervenciones, de cerrar las exportaciones, etcétera, etcétera. La carne se incrementó porque venía atrasada, la hacienda venía atrasada, la hacienda se incrementó porque hubo un dólar maíz que contribuyó a que la hacienda se incrementara, después esta devaluación, pero acá se incrementó todo. El problema hubiera sido si se incrementaba la carne solamente. Ahí sí estaríamos en un problema. Y lamentablemente un consumidor argentino, por eso digo lamentablemente, de bolsillo flaco como tenemos, no puede bajo ningún punto de vista convalidar los incrementos que hay en la carne. Y nosotros como exportadores seguimos manteniendo nuestro compromiso, nuestro acuerdo de precios con la Secretaría de Comercio, por el cual brindamos 7 cortes al consumidor a precios sumamente populares. Respecto a las exportaciones, de todas maneras lo que se exporta de carne no es lo que se consume de manera interna. No, cuando usted analiza la faena, el 70% de la faena va al mercado. Porque incluye también el tema de la vaca que compra China y todo lo demás. Absolutamente. En ese 30% están las categorías de vaca D y E, que son categorías de vaca de menor calidad, que es mercadería de volumen, que como usted muy bien dijo, el destino fundamental es China, o nuestro gran comprador es China, que se lleva el 75% de las exportaciones. Esas vacas y esos cortes no son los consumidos en el mercado doméstico. El consumidor argentino tiene preferencia por el parrillero, por eso entre los cortes prohibidos no se puede exportar el asado, no se puede exportar el vacío, el matambre,
tratando de fortalecer la preferencia que tiene el consumidor argentino por los cortes de parrilla. Mario, ¿y el aumento del costo de los productores no va a traer más distorsiones y más presiones en el mercado? Es una cuestión de la macro, Mariana, porque imagínense lo que decía recién, todo aumenta en el país. La Hacienda tenía un retraso importante, hacía muchos meses que no aumentaba, que no incrementaba su precio. Si a eso le sumamos el dólar maíz, que es un costo más para el productor, si a eso le sumamos la devaluación, la Hacienda se incrementó. Lo importante en este momento es que se ha vuelto a estabilizar. ¿Y por qué se ha vuelto a estabilizar y no siguió, no continuó con ese incremento de valores de precios? Primero porque el mercado internacional no lo convalida. Es decir, el gran mercado, como decíamos recién, que es China, ha tenido una reducción de entre un 25 y un 30% en sus precios a partir del 1 de enero de este año. Y el consumidor argentino también, lamentablemente, no está en una situación de poder convalidar precios muy altos, pero no solo en carnes bovinas, también en carne aviar, en cerdo o en cualquier producto de la canasta alimentaria que necesita, por el momento difícil que estamos atravesando. Así que todas estas cuestiones indudablemente van a hacer que en los próximos días yo creo se va a estabilizar el precio de la carne. Mario, una solución que partió de sectores de la carne era llevar el novillo argentino o lo que se faena a los 400, 500 kilos. Es una solución para lo cual decía que el Estado le dé o le devuelva parte de los impuestos por el retraso de un año de generación de estos 100 kilos o 200 kilos de más. ¿Es una solución faenar animales más grandes? Absolutamente, sería un gran criterio a tomar y una solución porque usted aportaría mucha más producción en menos tiempo. Tengamos en cuenta que hacer un pollo nos precisamos 60 días, un cerdo 120 días, pero un novillo precisamos 2 años. Así que usted, si puede incrementar el precio, el peso de ese animal antes de hacer uno nuevo, va a ganar mucho más en tiempo y mucho más en producto. Teniendo en cuenta también que lamentablemente Argentina es el país que menor promedio de peso de faena tiene, comparado con Estados Unidos, con Australia, con Uruguay y con los otros países que competimos nosotros. Sería fundamental poder generar incentivos al productor para que incremente el peso de faena. Claro, ahora Mario, mi ignorancia, ¿por qué no se está esperando a la faena de un animal más grande? ¿Es por el tipo de carne? ¿Es por el gusto de la carne? ¿Es por una cuestión cultural? ¿Es una cuestión legislada? ¿Por qué no se puede esperar hasta los 500 kilos? Hay cuestiones de esa índole, como vos comentás en este momento, cuestiones culturales. El argentino asocia terneza con un animal liviano, con un animal chico. Cuando vos vas a una parrilla, lo primero que hace el consumidor es mirar si la costilla del asado es grande o es chiquita, porque si es chiquita dice es más tierno, y eso la verdad que no tiene nada que ver. El ejemplo más categórico de esto es que el mejor producto argentino es el bife en la Unión Europea, que es el producto premium, tanto en Alemania, en Holanda como en Inglaterra, y ese producto es absolutamente tierno, tiene los mayores grados de terneza y es un novillo. ¿Y por qué tiene grado de terneza? Porque entre la faena y el viaje, al ir envasado al vacío, se madura en sus propios jugos y eso es lo que le da la terneza al producto. Por supuesto que un animal joven puede tener alguna característica de terneza, pero en un marco de necesidad de producto, de volumen, como nosotros estamos en este momento, la línea del incremento del peso de faena es una de las medidas fundamentales a tener en cuenta para abastecer a la población. Después, si alguno quiere consumir ternero, que lo pague. Esto es como consumir un vino normal y un vino de alta gama. Sin duda, son diferentes precios. Lo que no se puede es dar un producto de alto precio, como sería un ternero, a un precio normal de consumo masivo.
Bien. Claro, es una medida que en algún momento usamos carne para todos, debería haber el que pueda pagar y quiera comer carne de Kobe, bueno, será otra cosa o de otro tipo de calidad, deberá pagarla, pero no sería una mala medida que haya animales de mayor quilaje, que al productor le dejen mayor rentabilidad, por más que tenga que traspasar un año de tiempo, en un país con menos inflación sería algo normal esperar un año para un negocio. Bueno, posiblemente con estos números sí se entienda lo que el productor me decía, que esperando un año deberían tener algún tipo de devolución de parte del Estado. Absolutamente, porque si el Estado incentiva el mayor peso de faena mediante beneficios impositivos, tributarios, el productor va a dejar el animal un poco más en el campo. Y además todos los países hacen lo mismo. A ver, ¿tenemos razón nosotros, Fernando Liviano, y se equivocan todos los demás?